Ahora vamos a ver la dinámica del movimiento circular no uniforme, que es el caso cuando la rapidez tangencial no es constante, sino que varía y puede ser que vaya aumentando o que su rapidez vaya disminuyendo. En la figura que presento aquí en la pizarra, pues quiero dar a entender que ese módulo va a cambiar en magnitud. Por lo tanto, la longitud de la flecha va a cambiar, se va a hacer más largo o más corto, dependiendo de lo que esté ocurriendo. Por ejemplo, si el cuerpo está acelerando o más bien está decelerando. Lo cierto es que en el caso del movimiento circular uniforme, eh, al, al no ser la velocidad constante, la velocidad tangencial, aparece una componente nueva de la aceleración que se llama ahora la aceleración tangencial. Es decir, en esta figura que vemos aquí, si la velocidad va cambiando, la rapidez tangencial va cambiando, resulta que ahora no solamente tenemos el componente de la aceleración centrípeta, que está dirigido hacia el centro de la trayectoria, sino que también ahora va a aparecer una componente de aceleración tangencial en la trayectoria circular. Entonces, si el movimiento es circular uniforme, la rapidez tangencial, dijimos en la clase anterior, es constante. Y por lo tanto, esa aceleración tangencial sería cero. Pero ahora, como la velocidad está cambiando, es decir, puede ser que la rapidez tangencial ahora sea una función del tiempo, pues resulta entonces que va a tener una aceleración tangencial. Pues bien, aplicando la segunda ley de Newton, ahora tendríamos que hacerlo en ambas direcciones, ¿verdad? Tanto en la dirección radial como en la dirección tangencial. Entonces, en esta figura que ustedes observan aquí, tendríamos una sumatoria de fuerzas, o una fuerza neta en la dirección radial, que sería la suma de fuerzas, la fuerza neta centrípeta, ¿verdad? Y en el caso de la aceleración tangencial, tendríamos un componente neto de toda la suma de fuerzas en la dirección tangencial, ¿verdad? Entonces vean que aquí tenemos una aceleración total, que sería la aceleración centrípeta más la aceleración tangencial. Y por la segunda ley de Newton, por segunda ley de Newton, tendríamos también una sumatoria de fuerzas resultante que sería igual a la suma de fuerzas centrípetas más la suma de fuerzas en la dirección tangencial. Y esto le ponemos flecha porque estamos mostrando el carácter vectorial que tiene el problema. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula esa aceleración centrípeta ahora? Pues se calcula igual que, como lo hemos hecho, en el movimiento con rapidez constante. Sigue siendo la velocidad, la magnitud de la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio. Entonces, la aceleración centrípeta se calcula igual. AC en módulo va a ser V tangencial al cuadrado entre el radio. ¿Y cómo se calcula ahora la aceleración tangencial? Bueno, la aceleración tangencial ahora es la derivada, dado que la velocidad está cambiando, ¿verdad? Puede ser que esté aumentando, esté disminuyendo, pues entonces la aceleración, la forma de relacionarla es como la derivada de la velocidad tangencial con respecto al tiempo. Y vean que aquí quiero hacer el énfasis de que esto es la derivada con respecto al tiempo de la magnitud de la velocidad tangencial, ¿verdad? Es decir, no es la magnitud de ese vector, que puede ser una función del tiempo. Ahora, si lo escribimos con la notación que estamos usando aquí, ¿verdad? Vean que aquí yo muestro el vector radial, que es este mismo, ¿verdad? Luego aquí se ve el vector unitario tangencial, que es el zeta con el sombrero. Entonces, si utilizamos esa notación, la aceleración total, esta A que yo escribí aquí, pues debemos escribirla entonces de esta manera. Derivada de la velocidad tangencial con respecto al tiempo en la dirección del vector unitario tangencial. Que es ese zeta. Recuerden que esto no es la notación propiamente, no es nada, sino que es la forma de denotar ese vector unitario tangencial, con un sombrerito. Menos, ¿verdad? La velocidad tangencial al cuadrado entre R por el vector unitario radial.
y ahí tendría la aceleración total. Ahora, si quiero el módulo, la magnitud, pues le aplico Pitágoras, ¿verdad? Sería la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta al cuadrado más la magnitud de la tangencial, de la aceleración tangencial al cuadrado. Y la segunda ley de Newton, pues sigue manteniendo la forma que conocemos, ¿verdad? Es decir, la sumatoria de la fuerza, la suma de todas las fuerzas en la dirección radial, la suma de Fc, pues sigue siendo m por velocidad tangencial cuadrado entre r. Y la suma de todas las fuerzas resultantes en la dirección tangencial, pues es masa por la aceleración tangencial. Y la aceleración tangencial la podemos calcular de esta manera, ¿verdad? Entonces, vean que la cinemática se mantiene igual. La única consideración nueva que tenemos aquí es que la rapidez tangencial está cambiando de magnitud, ¿verdad? Continúa cambiando en dirección, pero ahora está cambiando también en magnitud. Entonces, recuerden lo que conocemos de vectores, ¿verdad? Un vector cambia porque cambia su magnitud o porque cambia su sentido, ¿verdad? De lo contrario, se mantiene como un vector igual, o que algunas veces en la notación de los libros de análisis vectorial le dicen equipolento, ¿verdad? Pero en este caso vemos la naturaleza de estos vectores, ¿verdad? Están cambiando no solo porque cambia el sentido, ¿verdad? El vector es tangente en cada punto de la trayectoria, sino que también está cambiando la magnitud. Es decir, no tienen que ocurrir las dos cosas simultáneamente para que un vector cambie. Bueno, esta es la teoría básica de movimiento circular, de la dinámica del movimiento circular no uniforme. Por supuesto, se pueden dar otros detalles más orientados a la parte matemática, pero el libro de texto de Selwyn, básicamente este es el material que presenta para resolver los problemas de la dinámica del movimiento no uniforme. Entonces vamos a hacer ahora un ejemplo. El ejemplo que vamos a hacer ahora se trata de una cuerda que por ahí está en el libro. Entonces, está hecho. Yo lo que voy a hacer es que lo voy a ampliar un poco más y estudiamos este caso, ¿verdad? El caso de la dinámica circular no uniforme. Bueno, entonces voy a hacer una figura y voy a mostrar una masa que está pegada a una cuerda y que se mueve en un círculo vertical. Entonces esta es la parte más baja, esta es la parte inferior, y aquí pasa con una velocidad v inferior para decir que es distinta a la velocidad cuando pasa por la parte de arriba, y a esa le llamo v superior. Entonces claramente, como podremos ver, como podremos imaginar, pues esas velocidades no son las mismas, ¿verdad? Puesto que por la parte inferior pasa con una velocidad y por la parte superior con otra. Y ese es el radio de la trayectoria. Esto que tenemos aquí es una cuerda que está atada a un clavo, ¿verdad? Y la pusieron a girar, ¿verdad? En un plano vertical. Entonces la cuerda está tensa y pasa por la parte más alta y vuelve y baja, ¿verdad? Entonces el movimiento lo que dice es que es una pequeña esfera de masa, perdón, el problema lo que dice es que es una pequeña esfera de masa m que se une al extremo de una cuerda de longitud r y se pone en movimiento en un círculo vertical en torno a un punto fijo. ¿Cómo se ve en la figura? Entonces, le dice, determine la aceleración tangencial de la esfera y la tensión en la cuerda en cualquier instante cuando la rapidez de la esfera sea v y la cuerda forme un ángulo θ con la vertical. Es decir, está diciendo que encuentre la tensión cuando, por ejemplo, la cuerda está en un punto arbitrario, la masa está en un punto arbitrario que forma un ángulo θ con la vertical, ¿verdad? Por supuesto, podemos conocer la tensión en la parte más alta, ¿verdad? Cuando está pasando por la parte más arriba, ¿verdad? O cuando pasa por la parte de abajo.
pero también podemos conocer la tensión en un punto intermedio entre la parte superior y la parte inferior. Bueno, el problema lo que quiere es que usted haga análisis de los puntos por donde pasa esa partícula, que está sometida en todo momento a la tensión de la cuerda. Es decir, suponemos que la cuerda no se revienta, se mantiene tirante, se mantiene tensa durante el movimiento de la partícula. Sin embargo, esa tensión no es la misma, o no puede ser la misma, por ejemplo, cuando está en la parte más baja que cuando pasa por la parte de arriba. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es estudiar cada punto, ¿verdad? Cada punto por separado. Entonces, vean que si yo hago un diagrama de cuerpo libre, voy a hacer un diagrama de cuerpo libre en la parte superior. En la parte superior, pues lo que voy a tener es que la partícula tiene peso, m por g, tiene una tensión que apunta hacia abajo, esa es la tensión en la parte superior, le puse una S, y la velocidad, que es la v en la parte superior. Eso no es un vector, eso no es una fuerza, simplemente estoy mostrando el carácter vectorial, ¿verdad? Y en la parte inferior, cuando la partícula está aquí, pues tiene tensión, ahora la tensión está para arriba, esa es la tensión en la parte inferior, TI le puse, el peso está para abajo, es mg, y la velocidad es vi. Nuevamente, vi no es un vector, no es una fuerza, pero estamos mostrando el carácter vectorial. Ok, bueno, entonces ahora, si lo hacemos en esta parte de aquí, cuando la partícula está aquí, pues tenemos un análisis, esta es la partícula, y la partícula va a tener, si ponemos un sistema de referencia así, tiene peso, mg, y tiene una tensión, ¿verdad? T, una T cualquiera, ven que ya no le pongo TS en TI, es una T en un punto arbitrario, y este peso tiene componentes, tiene un componente perpendicular al movimiento y un componente paralelo al movimiento. Y este ángulo de aquí es este ángulo de aquí, ¿verdad? Es decir, si yo prolongo el vector aquí, pues me doy cuenta, aquí tengo un sistema de referencia, me doy cuenta que este ángulo es este mismo de aquí, ¿verdad? Porque son semejantes. Entonces, este componente, el componente que es perpendicular al movimiento, es el mg coseno de θ. Y el que es paralelo al movimiento es el m por g por el seno de θ. Recuerden que el coseno es el adyacente y el seno es el opuesto. Y tal como están ahí, cumplen con esa disposición que conocemos de la definición de las funciones trigonométricas. Bueno, entonces, vamos a devolvernos nuevamente para leer el problema, para retomarlo, mientras que ustedes ven las imágenes que están en la pizarra. Dice que es una pequeña esfera de masa m que se une al extremo de una cuerda de longitud r y se pone en movimiento circular no uniforme en un círculo vertical en torno a un punto fijo O. ¿Cómo se ilustra en la figura? Entonces le dice determine o calcule la aceleración tangencial de la esfera. Le está diciendo que haya la aceleración tangencial. Yo le llamo A tan. Ya por ahí nos está diciendo que es un movimiento circular no uniforme, porque si fuera uniforme, la aceleración tangencial valdría cero. Bueno, entonces le dice que haya esa aceleración tangencial y también le dice la tensión en la cuerda en cualquier instante, cuando la rapidez de la esfera sea v. Es decir, cuando se mueva con una rapidez por aquí, una rapidez v arbitraria, ¿verdad? Y la cuerda forme un ángulo θ con la vertical. Esta es la vertical. Claro, también podemos estudiar la tensión en la parte superior, cuando pasa por la parte más arriba y cuando pasa por la parte más baja. Pero primero vamos a calcular entonces la aceleración tangencial. Entonces, para hallar la aceleración tangencial, pues es simple y sencillamente usar la segunda ley de Newton. Ahora que tenemos estos diagramas de cuerpo libre, vean que si yo aplico la segunda ley, suma de fuerzas en la dirección tangencial es masa por aceleración tangencial. Y si vemos el dibujo y vemos los diagramas de fuerza, este en particular, pues el único componente que está en la dirección tangencial
al movimiento es la componente del peso m por g por el seno del ángulo, ¿verdad? Por lo tanto, la única fuerza que vamos a poner de ese lado, de este lado, es precisamente m por g por el seno del ángulo. Y esto es la única que hay, entonces esto es igual a masa por aceleración tangencial. Y vean que ahora, en esa ecuación podemos calcular, cancelar las masas y me queda que la aceleración tangencial es igual a g multiplicado por el seno del ángulo. Y ahí tengo lo que me estaban pidiendo, que calculara la aceleración tangencial. ¿Verdad? Vean que esa aceleración es independiente de la naturaleza de la cuerda. ¿Verdad? Aquí no aparece nada relacionado con los detalles de la cuerda, la longitud que tiene longitud R, nada de eso. Simplemente depende del ángulo. Entonces se parece mucho al movimiento de un bloque que baja por un plano inclinado, que desciende o que sube por un plano inclinado sin fricción. Entonces vean que la forma de la ecuación, la forma matemática es muy parecida, es la misma, pero los problemas físicamente son distintos. Entonces tenga cuidado de no confundir eso, ¿verdad? Por ejemplo, el peralte, la forma matemática de las ecuaciones se parece mucho al péndulo cónico, ¿verdad? O el caso de un avión que tiene una fuerza de empuje, cuando usted lo resuelve, ¿verdad? Que es un problema de libro, también se parece mucho, es decir, también le va a quedar una tangente de algo, ¿verdad? Igual a m a v cuadrado entre g por r. Entonces vean que la ecuación se repite, pero el sistema físico es distinto. Una cosa es un péndulo cónico, otra cosa es un peralte y otra cosa es un avión que tenga una fuerza de estas de empuje que permita que lo eleve. Entonces, aquí pasa lo mismo. En el movimiento circular, vean que esta ecuación es muy conocida. Ya ustedes la vieron porque es el caso de un bloque que baja por un plano inclinado. Entonces, no vaya a confundir el sistema físico. Ok, bueno, entonces vamos a continuar con el análisis del problema. Claramente dijimos que, bueno, se trata de un movimiento circular no uniforme. Vamos entonces ahora a hacer la suma de las fuerzas en la dirección radial, ¿verdad? El otro componente de fuerza, para ver qué vamos a obtener aquí. Entonces, aquí yo voy a hacer sumatoria de fuerzas en la dirección radial, o todas las fuerzas que apuntan en la dirección radial. Bueno, en este caso sería, en este diagrama de cuerpo libre que tenemos aquí, las fuerzas que están en la dirección radial son la tensión, ¿verdad? Que siempre tira del objeto, es una cuerda, y el componente de peso, el mg coseno, que es este que dibujé aquí. Entonces son tensión y mg coseno. Entonces, tensión la voy a poner de acuerdo con ese sistema de referencia. Estoy diciendo que Y es positivo hacia arriba, pues entonces la tensión sería positiva y el peso sería negativo. Mg cos de zeta es igual a lo que me dice la segunda ley de Newton. Es igual a masa por la velocidad tangencial arbitraria en un punto en particular entre el radio, que es la longitud de la cuerda, y me refiero a esta. Y ahí tengo ya resuelto para la tensión. Entonces, si yo quiero calcular la tensión, pues simplemente lo que hago es que lo despejo. Este mg coseno me está restando, pasa al otro lado a sumar, y me queda mg coseno de zeta más m velocidad cuadrada tangencial entre el radio. Y de ahí puedo sacar la masa y la puedo escribir de una forma un poquito más sencilla. Voy a poner que T es igual a, saco el mg y me va a quedar entonces cos de zeta más b cuadrado entre g por r. Vean que al factorizar la g, que no está en los dos términos, aquí no está, pues queda una g aquí abajo dividiendo. ¿Y eso para qué? ¿Para qué hizo eso? ¿Por qué es necesario hacer eso? Bueno, es importante sacar el mg porque vean que el mg es el peso y muchas veces uno quiere estudiar la magnitud de una fuerza, llámese la fuerza normal, llámese una tensión, una fuerza centrípeta, uno la quiere conocer como un múltiplo del peso. Es decir, un múltiplo entero mayor que 1 o un múltiplo o una fracción, ¿verdad? Entonces es importante porque hay algunos sistemas en donde no necesitamos conocer el peso directamente, sino que queremos conocer más bien alguna de las fuerzas
en términos de mg. Entonces vean que el coseno es un número. Si usted pone aquí un ángulo cualquiera, eso es un número. Y esto que está aquí, ven que arriba es velocidad al cuadrado y abajo es g por r. Bueno, esta cantidad que está aquí es adimensional, no tiene unidades. Quiere decir que es un número también. Entonces esto puede ser un número mayor que 1 o puede ser menor que 1 y esto, el coseno, pues va a ser menor que 1. Y cuando lo suma, me da un factor o un múltiplo de mg. Entonces ya yo sé que la tensión es un múltiplo del peso. Y algunas veces, dependiendo de lo que pregunten en un problema en particular, es más valioso conocerlo así. Conocer esa fuerza como un múltiplo del peso. Pues bien, vamos entonces ahora, aquí termina el problema, digamos, aquí, esto era lo que les pedí el problema, que como les digo, está hecho en el libro, al menos lo vi en la 9ª edición, y creo que está en la 10ª. La razón por la que lo estoy haciendo es porque voy a hacer otro poquito de análisis en el problema. El problema acaba aquí, lo que le decía es calcule la aceleración tangencial, que es esta parte, y calcule la tensión en un punto arbitrario. Este punto arbitrario que puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser aquí. Usted lo puede hacer donde usted quiera. Las ecuaciones tienen que ser consistentes y los signos también. Entonces, la segunda parte del problema era, halle la tensión, ¿verdad? La tensión en un punto arbitrario, obviamente conocida la velocidad. La velocidad tiene que ser conocida y el ángulo. Porque entonces, de esta manera, ya lo demás es conocido. El radio es conocido, le dan una velocidad y usted tiene el ángulo y nuevamente obtiene un factor aquí, que es adimensional, y lo multiplica por el n. Y entonces le queda la tensión como una fracción, como un múltiplo del peso. Ok, ahí termina el problema. Vamos ahora a analizar y a estudiar estos otros diagramas de cuerpo libre, que no los hemos visto todavía, que es el caso cuando la partícula pasa por la parte más alta y cuando pasa por el punto más bajo. Ok, entonces voy a borrar por aquí para hacer el análisis de estos, en la suma de fuerzas de estos dos casos. Entonces vamos al caso en la parte superior. ¿Cómo sumaríamos las fuerzas en la parte superior? En este caso, vean que la tensión en la parte superior apunta hacia abajo porque siempre está tensa, así que siempre tira del objeto y el peso también está para abajo. Entonces, en la parte superior, si yo hago una sumatoria de fuerzas arriba, que sea Y, ¿verdad? Poniendo el sistema de coordenadas aquí arriba, pues no importa que lo llame Y, ya sabemos que en ese punto, cuando la bolita pasa por ahí, hay una fuerza neta en la dirección radial. Que yo le puse Y es por el sistema de referencia, es por el eje, pero sabemos que es la fuerza neta hacia el centro de la trayectoria. De tal manera que aquí quedaría menos la tensión en la parte superior, menos el peso, y eso sería igual a m velocidad en la parte superior al cuadrado entre radios. Y cuidado, si esto es menos, esta operación es negativa. Por lo tanto, la aceleración centrípeta tiene que ser negativa. De tal forma que tenga cuidado de no confundir esos signos. Después usted los puede quitar y puede poner que ya la tensión en la parte superior más mg es igual a m velocidad en la parte superior al cuadrado. Pero que no vaya a poner los menos aquí de este lado y que se le olvide el menos de aquí. Porque si no puso el menos aquí, ya no le va a dar, si tiene que despejar la velocidad, ya le va a dar algo inconsistente, posiblemente una raíz de un número negativo. Y ahí es donde viene la situación de que lo fuerzan o lo desaparecen mágicamente para dar una respuesta. Bueno, entonces, en la parte inferior, ¿qué pasa abajo? Aquí tenemos la tensión hacia arriba y el peso hacia abajo. Entonces, nuevamente yo puedo hacer una sumatoria de fuerzas en Y. Ya sabemos que es la fuerza neta en la dirección radial. ¿Qué fuerzas están ahí? Bueno, la tensión en la parte inferior menos el peso es igual a n por velocidad en la parte inferior al cuadrado entre el radio. Vean que ahí no tengo que ponerle el menos, ¿verdad? No hace falta que se lo ponga porque le estoy poniendo los signos propios del lado izquierdo. Entonces, no hay forma de que se vayan a... Pues bien, despejando la tensión en la parte superior,
resulta que me queda algo así. Voy a volver a sacar el MG para volver a hacer eso que les mencioné de escribir la tensión en términos del peso, ¿verdad? Entonces vean lo que queda. Aquí queda 1, o queda velocidad en la parte superior al cuadrado entre G por R, que es un factor adimensional, menos 1. Y para el caso de la tensión en la parte inferior, sería entonces mg, saco el mg a factor común, y me queda entonces velocidad en la parte inferior, velocidad en la parte inferior al cuadrado, entre G por R, pero vean lo que me queda ahora, más 1. Entonces, este resultado es interesante porque tienen todos los mismos términos, salvo que aquí hay menos y aquí hay más. Claro, ahí le está dando algo, un detalle de la naturaleza del problema. Vea que le está diciendo que la tensión en la parte inferior es mayor que la tensión en la parte superior. Y eso es lo que se observa experimentalmente cuando usted tiene una bolita pegada a una cuerda que está girando, ¿verdad? Es decir, la tensión va a aumentar cuando pasa por la parte más baja y va a disminuir conforme va ascendiendo, ¿verdad? Y va a pasar por la parte más arriba. De hecho, es posible que la bolita no llegue a pasar por la parte de arriba y de camino el hilo pierda tensión, es decir, se afloje, ¿verdad? Y la bolita no llegue arriba. Entonces, en cuyo caso suponemos que la tensión sería 0. Pues bien, entonces, y aquí salen algunos resultados interesantes, ¿verdad? Viendo estas ecuaciones que tenemos aquí. El primer resultado, una pregunta que yo me haría aquí es, ¿qué rapidez tendría la bola mientras pasa sobre la parte superior del círculo? Si la tensión en la cuerda tiende a 0, ¿verdad? Instantáneamente en ese punto. Es decir, ¿qué pasa si cuando la bolita pasa por aquí, la cuerda se aflojó? Pierde tensión. Pues que tendríamos que hacer en esta ecuación, en la ecuación que se refiere a la parte superior, tendríamos que hacer la tensión igual a 0. Y al hacer esto igual a 0, pues entonces queda que la velocidad con la que pasa por la parte superior es raíz de G por R. Y ese es un resultado que se puede verificar experimentalmente en el laboratorio. Bueno, esa es una pregunta. La otra pregunta es, ¿qué sucedería si la bola se pone en movimiento de modo que la rapidez en la parte superior sea menor que este valor? O sea, que este valor que estamos dando aquí, ¿verdad? Pues entonces lo que va a pasar es que la bola nunca va a llegar a la parte superior, ¿verdad? Es decir, si V, eso no tiene nada que ver con la parte inferior. Estamos en la parte de arriba. Si la V en la parte superior es menor que G por R, ¿verdad? Que es el tope es este, porque es cuando la tensión es 0, pues bien, lo que esperaríamos es que la bola nunca llegue a la parte de arriba, nunca pase por la parte de arriba. O sea, se va a quedar, va subiendo, por la parte más alta. Bueno, este problema lo comento porque, como les digo, que aunque está hecho en el libro, ahí en un ejemplo hecho completamente, este problema es importante porque también puede ser que no se trate de una cuerda, de una masa pegada a una cuerda, sino que este círculo sea un carril, una pista circular, ¿verdad? En donde tenemos un carril. Entonces, si es un carrito, pues el problema es muy similar. Vamos a poder calcular la tensión en la parte más baja, perdón, la fuerza normal en la parte más baja. Que vean que ahora, si es un carrito, el carrito está apoyado a la pista, está sobre la rampa. Entonces, nuevamente, es un problema muy similar, porque ahora podemos calcular la fuerza normal en la parte más baja, es decir, cuando el carrito pasa por la parte más baja, o la fuerza normal cuando pasa por la parte más alta. Igual, demostrar nuevamente que la fuerza normal es menor en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque el carrito tiende a perder contacto con la superficie de la rampa sobre la cual se apoya. Entonces, este problema de la cuerda, de la bolita atada a la cuerda, nos permite con este análisis resolver otros problemas similares, como el del carro que está en una pista, que les acabo de mencionar, o el caso de un piloto que está en un avión de estos de acrobacias, ¿verdad? Y
haciendo lo que llaman los rizos, rizando el rizo que llaman ellos, ¿verdad? Son unas acrobacias aéreas en forma de círculo que hacen con estos aviones. Bueno, vamos entonces a resolver otro problema. Bueno, el problema que vamos a hacer ahora es de libro. Es un problema del Segway, no recuerdo ahora mismo si es la 9ª o la 10ª edición. Es el 625 del Segway, que está en la página 146. Ya con la página se dan cuenta en qué edición está. Bueno, el problema lo que le dice es que es una partícula que está en una mesa, similar al que hicimos ahora del carrito, ¿verdad? Está en una mesa y está efectuando una trayectoria circular. Una partícula que tiene masa m, y aquí hay una cuerda que pasa por aquí, y aquí algo tira de ella. En el caso anterior era una caja, ¿verdad? Ahora vamos a leer lo que dice el problema. Dice, se utiliza una cuerda bajo una tensión de 50 newtons para darle vueltas a una piedra en un círculo horizontal. Esta es la piedra. Y el círculo tiene un radio R de 2.50 metros. Dice a una rapidez de 20.4 metros sobre segundo. En una superficie sin fricción, como se muestra en la figura. Dice, conforme se jala de la cuerda, si conforme se tira de esta cuerda hacia abajo, aumenta la rapidez de la piedra. Cuando la cuerda sobre la mesa es de 1 metro de largo, está diciendo que cuando esto es 1 metro de largo, y la rapidez de la piedra es 51 metros por segundo, la cuerda se rompe. Y entonces la pregunta que le hacen es, ¿cuál es la resistencia al rompimiento de la cuerda en newtons? ¿Cuál es la resistencia al rompimiento de la cuerda en newtons? Entonces vamos a leerlo nuevamente. Dice, se utiliza una cuerda bajo una tensión de 50 newtons para darle vueltas a una piedra en un círculo horizontal, o sea, sobre una mesa, de radio 2.5 a una rapidez de 20.4. O sea, esas son las condiciones como iniciales, ¿verdad? R1, V1 a una tensión dada, ¿verdad? Que son estas 3 cosas que están aquí. Luego le dice que está en una superficie sin fricción, ¿verdad? Entonces dice, conforme se jala de la cuerda de este lado, aumenta la rapidez. Quiere decir que se va a mover más rápido que los 20.4. Y entonces le dice que conforme se jala la cuerda sobre la mesa, la rapidez de la, aumenta la rapidez de la piedra. Cuando la cuerda sobre la mesa es de 1 metro, ¿verdad? Cuando esta pedazo es 1 metro de largo y la rapidez de la piedra es 51, son las condiciones 2, digamos, la cuerda se rompe. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la resistencia al rompimiento de la cuerda en newtons? Entonces, aquí yo hice el diagrama de cuerpo libre. Lo que tenemos es que la partícula está aquí tiene fuerza normal, tiene peso, m por g, y tiene la tensión. La llamo T. Entonces, por aquí está el origen. O sea, estoy viendo la partícula aquí, ¿verdad?
poniendo la fuerza normal aquí, el peso aquí, ¿verdad? Y la tensión para acá. Obviamente, cuando se jala de la cuerda, la partícula cambia de órbita, es decir, el radio de la trayectoria circular va a cambiar, ¿verdad? Y en ese momento está en 1 metro. Entonces, lo que se hace es que se plantean para las dos situaciones. Para uno, decimos que la tensión 1 es mv1 cuadrado entre R1. Y para 2, decimos que tensión 2 es mv2 cuadrado entre R2. Porque vamos a tener dos situaciones, ¿verdad? Antes de que se hable del acuerdo. Entonces, la tensión 1 ya la conocemos. La tensión 1 son los 50 newtons. Esos son los 50, son los conocidos antes, ¿verdad? Esta es la masa, esta es la velocidad, los 20.4 al cuadrado, y este es el radio, que son los 2.5 metros. Y luego tengo las condiciones 2, que es la T2, que es la que le está pidiendo, ¿verdad? La pregunta que le hacen, ¿cuál es la resistencia al movimiento de la cuerda, al rompimiento de la cuerda? Es decir, ¿cuál es la tensión máxima en el momento en que la cuerda colapsa? O sea, en el momento en que se revienta. Entonces, ese es el T2, y eso es igual a mv2, que va a ser la nueva velocidad, que son 51 al cuadrado, entre el radio R2, que es 1. Entonces, lo que hay que hacer es, vean que la masa no la dan, porque realmente no la necesitamos, y lo que el problema quiere es que uno divida T2 entre T1. De tal manera que me quede mv1 mv2 cuadrado entre R2 entre mv1 cuadrado entre R2. O sea, coger estas dos ecuaciones, la ecuación 2 y la ecuación 1, y dividirlas, ¿verdad? Obviamente, cuando aumenta la velocidad, uno esperaría que la cuerda esté más densa. Y ellos en el problema ya le están diciendo que ese es el valor para el rompimiento, ¿verdad? Para que la cuerda se reviente, antes de, ¿verdad? Entonces, divido las dos cosas y vean que donde divido se cancelan las masas. Por eso el problema nunca le da la masa de la piedra. Y esta es una situación que algunas veces el estudiante, si es un problema de examen, le dice que falta la masa. Y realmente no es que falta la masa, simplemente que cuando usted hace el álgebra y divide una ecuación entre la otra, la masa se cancela. Entonces, en realidad, nunca se necesita durante el desarrollo, durante la solución del problema. Y lo que me queda aquí es R1 entre R2, V2 entre V1. Y aquí se ve la naturaleza inversa proporcional de la U y la R, ¿no? Ya que los índices están cruzados. El V1, el 1 está arriba, aquí está abajo. El 2 está arriba, aquí está abajo. Lo que le está diciendo es que la velocidad mantiene una relación inversamente proporcional con el radio. Y por eso cuando la cuerda tiene 1 metro, su velocidad es mayor. Entonces, aquí simplemente sustituyo todas las cosas, ¿verdad? 2.5 entre 1 y lo multiplico por 51 entre 20.4 y le llevo al cuadrado. Y cuando hago eso, me da este factor 15.6. 15.6. Y esos 15.6, pues ahora los voy a multiplicar por 15.6. Entonces, voy a hacerlo aquí, que la tensión, la T2, para que la máxima tensión para que la cuerda se reviente, entonces 15.6 y paso a multiplicar el T1. Y al sustituir eso son 15.6 por 50 y ya me da la tensión que son 781 newtons. Ven que es bastante grande en comparación con los 50 que tenía antes de que se tirara de la cuerda, ¿verdad? Entonces, efectivamente, el tirar de la cuerda verticalmente hacia abajo va a hacer que aumente la tensión en ella y que por tanto se mueva más rápido. Pero va a tener un valor límite, un valor máximo en el que esa cuerda se revienta. Bueno, este es un problema de aplicación del movimiento, de la dinámica del movimiento circular no uniforme, ¿verdad? Vean que es el caso en donde las velocidades no son iguales, ¿verdad? Cuando pasan por distintos puntos de esta trayectoria circular. Bueno, como último problema, voy a hacer un problema también de un movimiento circular sobre un cono. Es
decir, ya hicimos el péndulo cónico. Ahora voy a hacer el caso de una partícula que está amarrada de un acuerdo y a su vez está puesta sobre la superficie de un cono, que es un cono sólido. Bueno, este problema que vamos a hacer es un problema de Alonso. El Alonso Fino. Es un problema, es un libro de física general, pero pues, tiene problemas un poquito más elaborados, ¿verdad? Y pues muchas veces se ha utilizado en cátedra para prácticas adicionales, ¿verdad? Este problema es el 761. Está en la página 197. Y la situación es esta, es un cono y sobre el cono hay una caja. Una caja y está pegada a una cuerda. Esta cuerda tiene una longitud de 15 pies. Y aquí está, y el cono está girando. Está haciendo un movimiento, está girando, ¿no? Está rotando, y la caja le puso una letra D. Y el ángulo que hace en el momento que lo vemos es de 60 grados. Ok, entonces a este punto le llamé B, a este punto le llamé A, al centro le llamo E y a la C. Entonces, E es el centro. Bueno, el problema lo que dice es que un cuerpo D, cual tiene una masa de 12 libras, se encuentra sobre una superficie cónica lisa ABC y está girando alrededor del eje EE'. Aquí me faltó E'. Ese es el eje EE'. Con una velocidad angular, dice con una velocidad angular de 12 revoluciones entre minutos. Dice calcular, la parte A le dice la velocidad lineal del cuerpo. La parte B dice que calcule la reacción de la superficie sobre el cuerpo. Vamos a ir poniendo los datos. Le pide la velocidad lineal, en este caso es la velocidad tangencial. Luego le dice que calcule la reacción de la superficie sobre el cuerpo. Eso se refiere a la fuerza normal, o sea, la fuerza que ejerce en el piso, donde está sentada la caja D. La parte C le dice calcule la tensión en el hilo. Le llamé FT, para no confundirla con la T de periodo. Y la parte D le dice que la velocidad angular necesaria para reducir la reacción del plano a cero. La velocidad angular necesaria para que la fuerza normal sea cero. O para reducir la reacción del plano a cero. Es decir, ¿qué velocidad tiene que tener esto para que la caja no esté apoyando sobre el bloque, sobre el cono, perdón? Bueno, entonces, ahí hay algunos detalles que tenemos que, por ejemplo, las conversiones, convertir ahí las unidades, ¿verdad? Porque ven que tenemos libras y tenemos pies y esto de ahí, ¿verdad? Pero básicamente voy a primero hacer un diagrama de cuerpo libre para indicar las fuerzas que están presentes. Entonces, si yo hago un diagrama de cuerpo libre,
A esto le llamo X, a esto le llamo Y, pues voy a tener varias fuerzas. Vean que el origen lo estoy poniendo aquí, ¿verdad? Estoy poniéndolo donde está la caja puesta ahí. Pues me imagino que este punto que está ahí es el punto que está ahí, ¿verdad? Entonces ese punto que está en el origen está sometido a una tensión. Una tensión que yo le llamé Ft. ¿Verdad? Y tiene peso, el mg. Y me falta una fuerza. ¿Cuál es la fuerza que falta ahí? La fuerza que ejerce la superficie sobre el cuerpo, que es la fuerza normal. Esa fuerza normal la voy a dibujar aquí. Y le llamé Fn. ¿Ok? Entonces ahí están identificadas todas las fuerzas. Este ángulo de 60 es este mismo de aquí, es este cita y es este mismo de aquí. Por una situación debida a la semejanza de los triángulos. Entonces voy a tener un componente, la fuerza normal va a tener un componente en X, que es la Fn coseno de zeta, y una componente en Y. Entonces esta es la fuerza normal y este es el cateto opuesto, entonces esta es la normal multiplicada por el seno. Recuerden que el cateto opuesto es seno y el adyacente es coseno. Ya ahí tengo las componentes de la fuerza normal. Y lo mismo hago con la tensión. Entonces, para el caso de la tensión, vean que la tensión tiene un componente en X. ¿Verdad? Esta es la tensión. Tiene un componente en X que va a ser el Ft, seno del ángulo, y tiene componente en Y. Este componente es el Ft, Nuevamente, el opuesto es con seno y el adyacente es con coseno. ¿De acuerdo? Entonces, pues, si yo quiero escribir la fuerza, la tensión, si ya quiero escribir las fuerzas, puedo aplicar de una vez la suma de fuerzas en Y. Vamos a hacerlo aquí, suma de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas están en Y? En ese sistema de coordenadas. Vean que esto es X mayor que 0 y aquí sería Y mayor que 0. Entonces ahí en Y tengo la tensión en Y, que va a ser el Ft coseno de zeta. ¿Qué más? Y tengo la normal, que en este caso es el componente en Y de la normal, que sería Fn seno de zeta. Y el peso menos mg. Y esto es igual a 0, porque el cuerpo no se está moviendo en Y. Y por otro lado tenemos la suma de fuerzas en X, que son las fuerzas de la dirección radial, ¿verdad? Todo lo que está en la dirección radial, ¿quién tengo? Tengo la componente de la tensión, que es negativa, menos Ft, seno del ángulo, y tengo también la componente de la normal, que es Fn cos de zeta. Y esto es igual a ¿qué? Esto es igual a menos m b cuadrado sobre r. Y ahí tengo el sistema de ecuaciones. Vean que y sería tendría ft coseno de zeta más fn seno de zeta es igual a mg. Y menos t en x sería menos t seno de zeta más n cos de zeta más fn cos de zeta es igual a menos mb cuadrado sobre r. Pues bien, una vez que tenemos eso, la parte que sigue es el álgebra para despejar la fuerza normal, que es lo que me están pidiendo por ahí, ¿verdad? Y también me están pidiendo la velocidad. Entonces, vamos a encontrar primero la fuerza normal. Vean que este es un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo que poner los valores que conozco, los datos que me dieron, y para poder hacer el cálculo. Entonces, bueno, este sistema de ecuaciones se lo voy a dejar para que usted lo resuelva. Nuevamente, es similar al problema del peralte, ¿verdad? Conocemos el ángulo, conocemos la masa, ¿verdad? Lo único es que tenga cuidado porque ahora, si vamos a utilizar la masa, como en libras, pues esta G habría que usarla el valor es 32 pies por segundo cuadrado.
Entonces, mejor coja esa masa y la pasa mejor a kilogramos. Es decir, ponga todo en las unidades del sistema internacional para que encuentre la fuerza normal. Entonces, yo lo hice con libras, 10 por segundo cuadrado, pero si usted lo pasa a las unidades del sistema internacional, se supone que le tiene que dar lo mismo. Resolviendo ese sistema, la fuerza normal a mí me dio, la fuerza normal me da 2.47 y la tensión me dio 340 litros. 340 litros. Usé, como les digo, usé todas las unidades, no las convertí. O sea, usé las unidades con numerarial, solo que la G, donde meto la G, no pongo 9.8, sino que puse 32 pies por segundo al cuadrado, que es el valor de la aceleración cuando usted lo tiene en pies por segundo al cuadrado. Ok, entonces, sin embargo, como les digo, si lo pasan a unidades del sistema internacional, debería dar lo mismo. Bueno, entonces ya ahí respondimos esta parte y esta. La velocidad, pues era independiente de la suma de fuerzas, porque la podemos hacer simplemente utilizando esta fórmula. V igual omega por R. Y la omega y la R es conocida, el radio me lo dieron, el radio lo puedo calcular, porque ven que tengo un triángulo. Tengo un triángulo aquí y este es el radio. Y esto de aquí es 60 y esto vale 15. Vieron que la longitud de la cuerda es 15. Entonces yo puedo calcular el radio aquí, que es esta distancia. Y ese radio me dio, utilizando seno de 60, que es igual a R sobre 15, de ahí despejo el radio. Y ese radio me dio 7.5 por raíz de 3 pies. Lo dejé en pies, ¿verdad? Para no tener que pasarlo. 7.5 por raíz de 3. Y ya con eso vengo y lo sustituyo. Sustituyo el radio aquí y ya puedo calcular la velocidad, que sería la omega. La omega me la da. Son las 12 revoluciones, ¿verdad? Por minuto, déjenme ver, sí, las revoluciones que le dan ahí. Y entonces ya de ahí puedo calcular la V. Esa V me da 13.6 pies por segundo. Tendría la velocidad. ¿Qué sería esta parte? Y para la última parte, que le dice que calcule la V, calcule la omega cuando la fuerza normal se hace 0, pues en este caso simplemente es en estas ecuaciones de aquí, en este sistema, considerar que la fuerza normal es 0. Es decir, desaparece este término y desaparece este término de aquí, ¿verdad? Y con eso, en mente, pues me quedaría esta ecuación. Para la parte de el valor de omega, para que la fuerza normal sea 0, hago 0 aquí en estas ecuaciones y me queda este resultado. Me queda que Ft por el coseno de zeta es igual a mg, y por otro lado me queda que menos Ft seno de zeta es igual a mb cuadrado sobre r. Y b es omega por r al cuadrado entre r. Y ya con eso, pues resulta que podemos despejar la omega. Sustituyendo estas dos ecuaciones, y de hecho aquí me falta un menos, porque ese menos hay que ponerlo, por el hecho de que la aceleración centrípeta es paralela a la fuerza radial, a la fuerza neta en la dirección radial. Entonces, resolviendo ese sistema, nos va a quedar algo más sencillo. Nos va a quedar que si lo resuelvo para omega, me queda G entre R por tangente de zeta. Esa parte del álgebra se las voy a dejar para que ustedes la hagan. Y esa omega, esa velocidad angular a mí me da 206
radianes sobre segundo. Que serían aproximadamente 2.06, perdón, dije 206, 2.06 radianes por segundo, que si lo pasamos a revoluciones por minuto, da 19.7 revoluciones por minuto. Y aquí está, y aquí da 2.06 radianes por segundo. Bueno, vean que este es un problema un poquito más elaborado, ¿verdad? Involucra más cosas, ¿verdad? No solo la cinemática, sino también la dinámica, ¿verdad? Poder sumar, hacer la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? El libro de Serway tiene algunos otros problemas en donde hay que hacer estos planteamientos, ¿verdad? Es decir, tiene tal vez una partícula que está en el interior de un depósito cónico, ¿verdad? Ese es el otro problema. No necesariamente tiene que ser por fuera, que esté pegado a una cuerda, en este caso, sino que también se puede tratar de un cono, ¿verdad? Y la partícula está dentro de la superficie del cono girando. O sea, alguien la tiró con una bolita, imagínense una bolita que usted suelte en un embudo, ¿verdad? Entonces la bolita se va pegada a la superficie haciendo ese movimiento, ¿verdad? Que también se puede describir utilizando la segunda ley de Newton aplicada a este caso del movimiento circular. Bueno, los problemas que hemos hecho aquí, como no he escrito el enunciado, ¿verdad? Y yo sé que es necesario tener el enunciado y otras veces lo he hecho más rápido, ¿verdad? Por razones de tiempo, porque las lecciones no pueden pasarse de 50 minutos. Pues entonces he tenido que hacer algunas cosas más rápido, como leer el enunciado más rápido o brincarme pasos aquí en la pizarra, que pues yo sé que no es fácil de seguirlos. Y entonces lo que vamos a hacer es que los problemas que hoy resolví los vamos a escanear y los voy a subir en la plataforma para que ustedes puedan bajar el documento en PDF y ver el video y leer el enunciado del problema.